Muy buenas compañeros y compañeras de Trading Crypto. Aquí George abordando la situación de las bolsas, datos macroeconómicos y un poco la situación general de los activos clásicos. Ya todos sabéis que Trading Crypto no es solo trading sobre criptomonedas, sino que también abordamos activos clásicos, ya que pensamos que nuestra forma de leer mercado, metodología en torno a la demanda, a la oferta, precio y volumen es extrapolable a cualquier activo. Vale, vamos a empezar un poco. Bueno, este es el chart principal que estamos trabajando. Hemos decidido saltar al Nasdaq como activo, como índice director de todo, debido a la composición que tiene el propio índice de estas empresas tecnológicas que están tirando el carro desde, bueno, podríamos decir casi 2008, pero principalmente a partir de septiembre del año pasado, ¿no? Vamos a repasar rápidamente un poco todas las noticias macro que hemos estado viendo a lo largo de la semana. Semana llena de hechos relevantes. Bueno, ya la Fed el día 4 ya se sabía. Va a empezar pues su programa de compra de ETFs elegibles, o sea, ETFs que pasen por su filtro. O sea que ya la Fed está entrando en el mercado bursátil. Recordad que un ETF es un fondo que cotiza en bolsa, o sea que ya la Fed está metiendo la patita, igual que el Banco Central de Japón, que lleva con la pata metida durante muchos años. La Fed ya, evidentemente, está intentando comprar todo lo que puede para sostener el mercado. Noticias relevantes. Yo no soy experto del coronavirus, pero todos sabemos que muchos países están en fase de desescalada. También hay que tener en cuenta que no existe una vacuna, que no se sabe las consecuencias económicas, nadie lo sabe, ningún analista, ningún gestor de fondo. Estamos viviendo en un ambiente de incertidumbre total. Por eso creo que es absolutamente necesario andar con mucha cautela e intentar no estar sesgado lo más mínimo. Eso sí, hay que estar muy pendiente de la noticia. Bueno, Estados Unidos comenzaba a echarle la culpa a China, empezaron acusaciones muy serias de Trump, de sus gobernadores, de algunos ministros suyos, de que van a tener que dar explicaciones, de que hay muchas posibilidades de que el virus ha surgido ahí. Ya sabemos cómo es este señor, de pretencioso y de descuidado. Y bueno, también veíamos datos de la Fed, proponía pues, que va a emitir este trimestre cerca de 3 trillions, entre lo que ha emitido en el primer trimestre y en este segundo, lo previsto. En el primer trimestre emitió 2,5 trillions. Mi mente, yo creo que la mente de vosotros no es capaz de digerir qué es un trillion. Este trimestre va a pedir 3 trillions, o sea que la suma entre el Q1 y el Q2 pues supone casi un 30% del GDP americano en solo 6 meses, o sea que es demencial. Veíamos datos de que, bueno, pues el spread de Italia con respecto a Alemania se aumentaba, empezaba un poco estos miedos a los países periféricos. Pero la gran noticia de esta semana es la decisión del Tribunal Constitucional alemán acerca de algunas medidas que quiere implementar el Banco Central Europeo, que las ha considerado ilegales. En teoría es un dato tremendamente negativo para el mercado, ya que el mercado lo único que busca es cuánto dinero y cuánta droga le dan, y bueno, pues una negativa alemana a utilizar determinados mecanismos, pues a priori podría pensar que era tremendamente negativo para el mercado. Pero bueno, el mercado realmente ahora, como vemos, lo ignoró. Pero bueno, ahí está, ¿no? Alemania está considerando que algunas medidas del BCE pues no son adecuadas. Ahí sí que me mojo un poco mi visión. Realmente Alemania tiene que tener en cuenta que está dentro de la Unión Europea y bueno, pues esto es una crisis a nivel global, no es una crisis de un país en específico, sino es un shock de mercado y a las economías reales y a las personas bastante importante, ¿no? Y queda un poco expuesto la desunión europea que siempre ha habido en los periodos de crisis, lo cual es tremendamente negativo pues para todo el tema de división dentro de la propia Unión Europea, populismos y medidas por políticos que ya todos conocemos, ¿no? Lo que hablaba, el spread de Italia con Alemania subiendo, incluso la Casa Blanca me parece absolutamente increíble, viendo que aumentaban los casos casi de 20.000 en 20.000 cada día, que Nueva York, California están en graves problemas.
Donald Trump está obsesionado con la reapertura de la economía, lo cual en cierta manera entiendo, pero también tenemos que entender que el virus no entiende de economía, ni de reapertura, ni de las ganas que tengamos de salir. Entonces, bueno, es bastante significativo de que incluso se planteaba deshacer el comité de expertos de coronavirus, o sea, como si esto ya hubiese acabado. El mercado sigue igual, el mercado sigue subiendo, el mercado sigue descorrelacionado total con la economía. Hay un chart bastante bueno que es este siguiente, ¿no? Que refleja un poco que parece ser que Wall Street está un poco al margen de lo que está pasando, y queda más aún en este momento de crisis y de incertidumbre, queda mucho más de manifiesto, ¿no? Realmente, ¿qué está descontando el mercado? El mercado está descontando de que esto se va a acabar mañana. Tenemos el Nasdaq flat en el año, el S&P una recuperación increíble. ¿Qué descuenta Wall Street, ¿no? De que realmente esto se ha acabado, de que los earnings o los beneficios de las compañías van a volver a la normalidad. Hay que ser un poco realista, ¿no? Y pensar de que realmente esta crisis, aunque remita, hay una posibilidad de rebrote, y además puede alterar de sobremanera los hábitos de vida, de consumo de todos los ciudadanos y de todos los integrantes de la economía. Entonces realmente me parece, en mi opinión, bastante desproporcionado esta reacción, y lo que pone de manifiesto es esta ruptura total entre los mercados financieros y la economía real, que también, en nuestra opinión, se debe a esta orgía monetaria impulsada por los bancos centrales, donde no hay una percepción del riesgo y lo único que importa es lo que se le inyecta. Pero esto es una cosa que todos sabemos y que no podemos luchar contra ella. ¿Qué consecuencias tendrá en un futuro? Pues nadie lo sabe, ¿no? Y no podemos ir adelantando acontecimientos. Veíamos datos de vehículos, de venta de vehículos en Estados Unidos. No hace falta explicar absolutamente nada. Esto, recordad que es de los años 80, 90, o sea que imaginaros, ¿no? Es ciertamente lógico, todo el mundo está confinado, pues no hay ningún tipo de consumo de absolutamente nada. Sin embargo, veíamos pues que Wall Street, esto es uno de los internals que trabajamos a la hora de abordar los mercados clásicos, el NAIM es la exposición de los asset managers, pues se producía un aumento brutal, una exposición larga en estos momentos, donde mucha gente piensa que esto se rebota el gato muerto, mucha gente piensa que esto es una recuperación en V. Hay una división brutal, y creo que hay son decisiones basadas en muy poca reflexión y poca lógica, ¿no? También veíamos que las aerolíneas, donde el señor Buffett asumía su error, realmente es un shock que no esperaba el mercado. No podemos criticar para nada al inversor más famoso de la historia. Él asume un error, él ha visto que el sector de las aerolíneas pues es un sector muy tocado, porque realmente cuando vamos a tener la garantía de poder viajar, cuando vamos a tener la garantía de poder ir a hoteles, de disfrutar de vacaciones, pues asumía ese error y se salía. Las aerolíneas en Estados Unidos han pedido un bailout de casi 10 billones, ¿no? Y tiene pinta de que va a ser asumido pues por el erario público, o sea, por ende, por nosotros. Hemos visto también que las compañías zombies, aquellas compañías que tienen una calificación crediticia muy baja, pues se liaban a emitir. Evidentemente es lógico, van a intentar salvarse, y además sabe que en el mercado hay una mano que se lo está comprando, que es la Fed, que ya ha bajado pues todos sus listones de compra de activos y está comprando papel comercial, deuda municipal, está ayudando a los fondos, a la mutual funds monetarios, dentro de sus casi 6 o 7 medidas, no solo en el mercado repo, no solo en el mercado repo internacional, sino pues papel comercial, papel de pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Ya vamos contando como 6 o 7 medidas, que seguramente grabemos un vídeo explicando todas las medidas que ha aplicado la Fed desde diciembre del año pasado. Bueno, y ha conseguido pues esto, ¿no? Realmente las perspectivas de earnings para el S&P 500 pues van en decrecimiento total, mientras tanto que el S&P va pues en otra senda, ¿no? Realmente se queda de manifiesto la descorrelación que hay entre la economía real y las bolsas, ¿no? No sabemos lo que está descontando el mercado, si es certero o es realmente una burbuja aún mayor de la que estábamos. Veíamos que en Alemania también la producción industrial, pues lo que todos sabemos. Ahora la gran pregunta, ¿vamos a tener una recuperación en V o vamos a tener una recuperación en W o en formato de, como están diciendo mucho, de L? Bueno, estará por ver, es una cosa que nadie sabe. Datos de desempleo americano, tenemos 33
3,5 millones de americanos han perdido su trabajo en las 7 últimas semanas. Son datos que no se conocen en la historia, son incluso superiores al gran crack y a la gran crisis del año 29 y 30. El Banco de Inglaterra, pues tremendamente negativo, decía que UK iba a vivir la crisis más profunda en 300 años, 300 años. Y luego algo muy interesante también para mí, que ha pasado un poco al margen, existe pues un mercado de futuro sobre los Fed Funds, sobre tipos, y el mercado está ya descontando que va a haber tipos negativos, o sea que hemos pasado de tipos ZIRP, que es Zero Interest Rate Policy, vamos a pasar a una política de NIRP. Eso es algo completamente inédito, tipos de interés negativos. ¿Qué efecto va a tener eso sobre la economía real? Pues está por ver y no es el objetivo de este vídeo, ¿no? Visto esto, bueno, también ver después del dato de desempleo americano, donde ha aumentado el desempleo de 3,5 en 3,5%, pues ha aumentado a 14,7% el desempleo en Estados Unidos, que es incluso peor con lo que he dicho antes de la época de la Gran Depresión de los años 30. O sea que estamos ante datos macroeconómicos nefastos, históricos, que son muy complicados de obviar y no tener un sesgo tremendamente bajista sobre las bolsas. Luego ya explicaremos algo sobre ese sesgo. La curva americana, pues el 10 años al 0,6, el 30 años al 1,3, bueno, pues casi prácticamente en valor negativo. La bolsa ha seguido subiendo, pero la curva de bonos, la curva de treasuries, va un poco por libre. Me decían varios profesores míos del máster de que el mercado de renta fija no miente, mientras que la renta variable, pues ya sabemos todo, ¿no? Y tenemos la posibilidad de lo que hablábamos en muchos vídeos sobre la situación del mercado corporate, del mercado de crédito, de deuda corporativa en Estados Unidos, pues la posibilidad de que haya un distress, que significa que haya problemas con la deuda, ha aumentado significativamente desde marzo a mayo, una cantidad realmente importante, acercándose a los 600 billions. Es por eso que la Fed es consciente de que muchas compañías no van a poder afrontar el pago de su deuda y se ha tirado pues en barrena, se ha tirado a la piscina pues para intentar soportar este mercado. Vale, esto es un poco el resumen que hemos visto, ¿no? Y realmente, como ya todos sabéis, yo particularmente soy tremendamente negativo y apocalíptico con la situación económica. Pero hay que saber diferenciar ese sesgo macroeconómico y fundamental de la operativa de trading, ¿no? Y cuando hablo de trading, pues son operaciones de muy corto plazo, a lo mejor algún swing de varios días. El posicionamiento para una cartera en este momento es realmente complicado, viendo pues esa descorrelación que hay con la economía real y con las bolsas, pero para nuestra operativa diaria de corto plazo tenemos que increíblemente permanecer al margen de todo esto. Bueno, vamos al lío, vamos a analizar un poco qué vemos en las bolsas desde el punto de vista del perfil de volumen, de las dinámicas de precio. Como ya sabéis, Rubén y yo no somos grandes defensores de una etiquetación perfecta, sino creo que el aporte que te da el Volume Profile te permite tener más flexibilidad y no buscar esa etiquetación perfecta. Realmente vamos a empezar con el S&P 500, pero como he dicho antes, el gráfico director es el gráfico de Nasdaq, debido a los componentes que tiene que están tirando del mercado, ¿no? No explicamos más esto, que ya sabéis, sacudida, spring, muestra de fortaleza. Y hemos estado pues durante 1, 2, 3, 4 semanas en una zona de equilibrio, la cual es lógica, ¿no? Siempre que el mercado genera una causa, ha generado un efecto y una consolidación de dicho efecto, ¿no? Sé que es complicado no tener sesgo negativo, aparte de esta introducción macro podéis pensar que mañana mismo se derrumba la bolsa. Realmente pues los mercados financieros están completamente distorsionados por la actitud de la Fed y hay que permanecer al margen y realmente hay que valorar qué nos está diciendo el precio del volumen, qué nos está diciendo el valor y sus áreas, sus perfiles, por así decirlo, ¿no? Bueno, repasamos un poco, ya que siempre nos gusta repasar qué hemos publicado en nuestro Discord. Esto en la parte privada. Hacemos un seguimiento de la bolsa al máximo detalle. Independientemente de que Alemania, en la Constitución alemana, ha rechazado pues en las determinadas medidas del Banco Central,
de estos datos de desempleo, estos datos de producción y manufacturas a nivel mundial, que ya todos sabemos, son datos apocalípticos, son datos históricos. Nosotros ya incluso el día, en este caso fue el día 6, a mitad de semana, destacamos un hecho muy relevante, ¿no? Este hecho relevante, quiero incidir en él porque es realmente importante, ¿no? Se establecía, dentro de esta zona de equilibrio, se establecía el valor o el VPOC en este nivel, ¿no? Que además nosotros utilizamos perfiles semanales, mensuales, perfil dinámico, en este caso el perfil de volumen o el VPOC del mes de abril coincidía perfectamente con el perfil del Composite, bueno, realmente porque realmente todo esto que está aquí es abril, ¿no? Y bueno, ¿qué veíamos, no? Cosas interesantes, ¿no? Explicábamos, esta semana Rubén y yo hemos estado profundizando en todo el tema formativo de Volume Profile y hemos grabado una serie de vídeos para los usuarios VIP, los usuarios premium, pues todo el tema de los patrones PIB, de patrón PIB conjunto. Hemos también sacado un vídeo del flow, un vídeo interesantísimo de gestión de riesgo de las posiciones, completamente recomendable. Y el concepto de rotación del valor, que va un poco unido al patrón PIB, bueno, patrones básicos de Market Profile. En el Market Profile el gran experto y referencia es James Dalton. Nosotros vamos a aplicarlo cosas muy específicas, cosas que sean lógicas. Y bueno, pues veíamos aquí en esta caída, sin incidir mucho, que se establecía después de gran sell-off, que ya todos conocemos, se establecía aquí un perfil de volumen que cambiaba a simple vista la dinámica de comportamiento. Aquí teníamos un proceso expansivo y aquí se producía una maraña de volatilidad donde se conformaba un perfil de volumen bastante equilibrado, ¿no? Y a partir de ahí, pues el famoso Spring, sacudida, ya sabéis que nos encantan estos eventos de sacudida, de trampas, y una muestra de fortaleza y establecimiento de una consolidación, por así decirlo. Interesante ver que este patrón, que podría ser un patrón B, como podéis ver aquí, es un patrón como de absorción, se ha absorbido todo el momentum, ha cambiado la dinámica de comportamiento del mercado. Este Spring había tenido un resultado que es lo esperado de un evento de sacudida, la llegada a la parte de arriba del rango, y además conseguía establecer el valor, el VPOC, fijaros el VPOC, por encima claramente no solo del value area de la semana esta, sino por... Este VPOC realmente es importante que estuviese por encima del value area, no solo del VPOC de la semana anterior, sino del value area. Se quedaba aquí pues un perfil de volumen un poco seco y entonces el mercado fue a rellenar esto. Pero si os fijáis, la conjunción de estos dos perfiles, podríamos decir que el VPOC está aquí, es claramente una rotación del mercado. El mercado aquí ha absorbido todo ese momentum vendedor con muchísima volatilidad y ha conseguido establecer una zona de valor, un VPOC por encima incluso del área de valor de la absorción y por encima fundamental del VPOC de dicha área de valor. Proceso de rotación, interesantísimo. Si no queréis estar fijando en la dinámica del precio al detalle, creo que se podría hasta operar los mercados observando estas rotaciones de valor, ¿no? Un proceso de absorción y un proceso de reversión que además consigue establecer un área de valor por encima del anterior. Muy positivo, proceso de consolidación. Y luego en lo que ya todos sabéis, nos encanta pues que rompa la zona de equilibrio, un jack, un break, y el mercado se ha quedado lateralizando en equilibrio durante todo el mes de abril, ¿no? Buscando algún tipo de evento o participación de una de las manos. Tenemos que favorecer el escenario largo, eso está claro, ¿no? Y además esto va a ser nuestra primera zona de alarma. ¿Qué vemos en los perfiles de volumen una vez desarrollado esta causa? Pues vemos que una semana el perfil de volumen se estableció aquí, la siguiente semana el valor, el VPOC, estaba exactamente igual, y bueno, se produjo un desequilibrio, la posibilidad de un movimiento de salida que podría haber hecho así. Sin embargo, el precio, pues los vendedores tuvieron suficiente iniciativa para meter el precio dentro de la zona de equilibrio marcada por esta zona gris. Dentro de esta zona, como podéis ver, esta zona de equilibrio que he dicho que, bueno, los VPOC alineados. Sin embargo, esto sí que nos daba algo de sesgo bajista, ¿no? De que el mercado hubiese estado pues generando valor fuera y que se metiese dentro, y decíamos en el anterior vídeo de que no podíamos
mojarnos con respecto a este nivel, porque realmente este nivel era una zona de equilibrio de esta parte superior. Realmente había 50-50 de posibilidades de que el mercado arrancase o se fuese para abajo, ¿no? Realmente en una zona donde se ha generado tanto volumen, operar a modo swing se hace tremendamente complicado. Sí que teníamos que preponderar pues la posibilidad de una sacudida y reentrada, pero sin embargo, estudiando las dinámicas de precio alrededor de las áreas de valor, veíamos que era incapaz de llegar a la parte de abajo, que había una respuesta en este VPOC, en esta zona de equilibrio bastante potente, ¿no? Realmente era bastante significativo. Y estuvimos, pues desde lo que he dicho antes, desde el día 6 proponiendo que esto iba a quedar como una muestra de fortaleza de la demanda, una falta de fortaleza de la oferta, y que buscábamos ir a toquetear el VPOC de la semana -1. Lo pongo un pelín más grande para que lo veáis. Y así ha sido, ¿no? Incluso, bueno, aquí nos hizo pues una especie de corrección plana, que es la única utilidad que nosotros le sacamos provecho de Elliott. Impulso, corrección plana, y ha ido a buscar exactamente este nivel, ¿no? Pero el elemento operativo, aunque pudiésemos pensar que esto era una sacudida, el elemento operativo es que no ha sido capaz de llegar a la parte de abajo del rango, mostrando una fortaleza inusitada o muy, muy palpable por parte de la demanda, ¿no? Entonces, claro, veíamos muchos comentarios en nuestro Discord, es que estos cortos, que no sé qué, realmente veníamos defendiendo durante toda la semana de que realmente esta incapacidad de llegar a la parte de abajo era la señal operativa, y que tendríamos que esperar pues a un tipo de impulso y corrección para ir a buscar esto, y así fue, ¿no? Complicado, la verdad que complicado, pero bueno, hay que tener siempre la mente abierta, hay que ver cómo se establece el valor, cómo gira el precio en torno al valor, y lo que está claro que esta zona de equilibrio no la quieren ver. El mercado no quiere cotizar ahí. Y encima, además, el valor, el VPOC de esta semana, está dentro del value area del anterior. Por lo tanto, es bullish. No podemos... Si el valor hubiese quedado por debajo, todavía podríamos pensar, vale, pues aquí ha habido una sacudida y además el valor de esta semana ha estado por debajo de él. No quieren cotizar a este nivel, pero lo que hemos visto es que no quieren cotizar aquí, en esta zona de equilibrio marcada más por el perfil de volumen por el dinámico, y que además esta semana, el VPOC de esta semana ha cerrado dentro del value area de la semana anterior. Por lo tanto, por mucho que lo queramos ver corto, no es así, porque realmente lo que ha quedado claro que esta zona no la quieren ver, y que esta zona, pues cerrando en esta zona, además ha cerrado en entornos del VPOC de la semana anterior, esta zona gusta. Que esto a lo mejor ha sido un price discovery, una venta para testear esta zona, y que no gusta. ¿Qué más? Perfil diario. Perfil diario. Vemos un poco lo mismo que marcaba había una pequeña confusión con los compañeros de buscar esa perfección de los perfiles BIP, en este caso en zonas de mínimos, o un P y B. No hay que tampoco tomarlo a la perfección, sino en este caso sí que se ve claro. Tenéis aquí un proceso de absorción, una pequeña cola por arriba, y al día siguiente, como podéis ver, el VPOC cotiza por debajo primero de la zona de valor del día anterior, ¿no? Esto sí que te puede confirmar una rotación. Aquí pues no se dio exactamente eso, pero sí que podríamos asumir que todo esto es un proceso de absorción, y que tenemos 1, 2, 3 días que están por encima de esta área de valor. No quieren verlo aquí. Lo hemos visto en el perfil semanal, y aparte ahora lo vemos en el perfil diario. Estos son los perfiles de volumen diario. Hubo tentación uno de los días fijaros que aquí cerró el valor este día aquí arriba. El VPOC es la línea roja horizontal, las líneas negras son las áreas de valor, vale area high, vale area low. No conseguían cerrar en ningún momento el valor, por así decirlo, del VPOC fuera de áreas de valores anteriores. Incluso teniendo un bull run en las últimas media hora de mercado, en overnight conseguía otra vez volver a meterse dentro. Esto te está diciendo de que realmente aquí ha habido un proceso de absorción, y se ha establecido una nueva zona de equilibrio que está por encima de esta zona, que además coincide con el perfil de volumen. Entonces, proponer aquí cortos
no es objetivo. Nosotros no tratamos de adivinar lo que hace el mercado, sino simplemente estamos viendo esos procesos de rotación. Sí, es verdad que esto podía haber sido una sacudida, pero no llegó a la parte de abajo. Se estableció un patrón de absorción y bueno, pues aquí tenemos lo que diríamos un patrón B de volume profile y luego pues una consolidación 1, 2, 3 días por encima de esta área de valor. Buscábamos continuamente esta semana ese Webhook Naked, ¿no? Y así fue. Y hemos cerrado, pues vuelvo a ponerlo, dentro del área de valor de la semana pasada, por lo tanto, solo largos. Es increíble, sí, lo sé, con todos estos datos, con toda esta incertidumbre, pero no podemos sesgarnos con eso porque realmente el mercado está completamente descorrelacionado con la economía real y no podemos luchar contra él. Nuestro escenario corto necesariamente, a lo mejor, bueno, esta semana pues sí que esta zona de valor es rechazada. Nuestro escenario corto, teniendo en cuenta que el perfil de volumen es algo así, pasaría igual por lo que hemos hablado por el Bitcoin. Tenemos que ver iniciativa por debajo, que el precio atraviese, teste a lo mejor con un tema de no demand o sin participación y que llegue a la parte de abajo del rango. Y luego además aquí podrá sacudir, a lo mejor volver a meterse. Pero necesitamos ver que haya actividad o que haya iniciativa atravesando este gran nódulo de volumen que hay establecido durante 1, 2, 3 y 4. Por mucho que lo veamos corto a nivel macroeconómico, por mucho que no lo creamos, por mucho que en el mercado en overnight tire más que en el mercado de contado, y aparte esto es una realidad, aquí lo veis. Marcado en azul los movimientos son, marcados en azul los movimientos overnight y en rosa todo el movimiento total. Fijaros que el movimiento en contado ha aportado nada a este movimiento. Es absolutamente increíble. Todo el movimiento se ha realizado en overnight. Esto también pues te puede sesgar, evidentemente, pero si uno traslada los análisis con el tema de las áreas de valor, del perfil, de las rotaciones, pues sí, ha habido un intentona de los vendedores, pero ha sido rápidamente contrarrestada y el Webhook de la semana pasada y el anterior pues está dentro del value area, o sea que no es para nada bearish. Esto va a continuar hasta que no veamos una rotación clara como hemos visto aquí, en esta zona de absorción y una P de que cotiza por encima de esta área de valor, pues es que no va a bajar. No va a bajar, y encima con este signo de debilidad por parte de la oferta. Aplicado al Nasdaq, y ya con esto voy terminando, a ver si no me he saltado ninguna idea positiva. Sí, bueno, ya veis esta idea es ya del día 6 como he explicado, ya la podemos cerrar. El día 6. Aplicado al Nasdaq, esto con este chart voy a terminar. Aplicado al Nasdaq, vamos a ver los perfiles de diaria del Nasdaq. Bueno, el Nasdaq, como puedes ver, tiene una fortaleza que es inusitada, pero se ha producido exactamente la misma cuestión. El mercado parecía que sacudía máximos previos, pero en esta zona de alta negociación, de alto volumen, el mercado ha reaccionado y ha tirado. No hay más vuelta de hoja, ¿no? Y además, algo interesante que comento ahora en el chart de más corto plazo, para que veáis esta dinámica, la vamos a poner aquí. Aquí también estamos viendo los perfiles de la semana. El perfil de la semana sube poco aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí. Sí, a una posibilidad de sacudida que ha reaccionado en todo el VPO del Composite, pero el valor de las semanas es creciente. Es que podríamos operar, y de hecho es lo que proponemos, un trading tranquilo, un trading sosegado, mirando pues cómo se desplaza el valor y las rotaciones que tiene. Por eso que los vídeos que hemos publicado de Volume Profile acerca del valor y la rotación del valor tienen un gran valor. De hecho, para mí, todos estos conceptos de Volume Profile, Market Profile y de rotaciones del valor es lo que realmente cambió mi forma radical de ver los mercados, quitando esa ansia y esa manera nublosa, porque el precio, la volatilidad que tiene diaria, las noticias, te hace pues perder un poco el norte y tu plan de trading. Es inevitable, nos pasa a todos. Sin embargo, viendo cómo se desplaza el valor entre sesiones o incluso entre perfiles semanales, casi que podríamos operar teniendo en cuenta estas situaciones y tener un trading que nos permita dormir y no tener miedo sobre nuestro posicionamiento. Y si no hemos equivocado, no hemos equivocado, porque nadie sabe lo que va a ser el mercado en la siguiente vela o la siguiente semana, pero tenemos maneras de detectar eso, ¿no?
De momento los VPOC de la semana son crecientes, o sea que realmente aquí, aunque haya habido, vuelvo a repetir, una sacudida, no me está indicando eso, ¿no? Tiene una fortaleza el Nasdaq, con mucha precaución como siempre. Ya veis que marco en flecha roja, pues sacudida, reacción de la demanda. Estamos otra vez en zona de sacudida de un máximo previo relevante, hay que tener cuidado, pero a nivel de perfil de sesiones, fijaros, este perfil de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Esto es una tendencia innegable que es de fortaleza de la demanda. No podemos ir contra el mercado. Si empezamos a ver que los VPOCs o el valor de los perfiles diarios empiezan a tener pues un comportamiento hacia abajo, y vemos que a lo mejor el perfil semanal se está metiendo, el valor semanal se está metiendo dentro del valor de la semana pasada, pues sí que podríamos empezar a ver que la oferta está tomando el control o que la demanda está empezando a flojear. Así que para terminar, vamos a centrarnos ahora en un perfil de volumen de muy largo plazo, esta llamada recuperación en V o el rebote en el gato muerto. Vemos lo mismo, vemos este perfil, vemos esta posible sacudida que es contrarrestada. Hemos logrado sacudir, atravesar estos máximos previos. Lo más lógico para nosotros, viendo esta fortaleza que hemos explicado, vuelvo a repetir, de los perfiles diarios que tienen VPOC crecientes, perfiles semanales con VPOC crecientes, que el mercado cuando entra en un área de valor anterior es rápidamente rechazado y vuelve hacia arriba. Buscarle cortos no tiene sentido, y además nosotros sí creemos fervorosamente en que todas estas ineficiencias de gap se van a cubrir. Nuestro escenario principal pasa por que esto vaya a testear y a cerrar esto. Y me diréis, me has trazado una línea de canalización. Yo no opero las canales, ni las líneas, ni los soportes y resistencias clásicos. Simplemente lo plasmo en el chart para establecer esa dinámica de higher lows y higher highs. Así que lo dicho, poco más que explicar. Nosotros tenemos sesgo a que vaya a cerrar este gap. Hemos visto la reacción que ha tenido aquí, que bueno, pues esta sacudida no ha llegado hacia abajo. Lo he repetido 1000 veces porque es el evento operativo y seguimos largos. No tenemos mucho más que añadir. Esto es el Nasdaq a cerrar ese gap, y con respecto al S&P 500, pues veremos si el perfil de esta semana consigue pues cotizar por encima de esta zona de valor. Nos valdría, realmente, bueno, aquí ha habido una tentativa, pero el VPOC de esta semana ha quedado dentro del value area. La próxima semana tendremos que tener cuidado con estos máximos previos relativos. Incluso es perfectamente viable que el mercado pues en esta estructura vaya a revisitar el VPOC. La alarma surgiría de cortos cuando se atraviese esta zona y cuando realmente yo vea que esta semana el perfil de volumen, el área de valor, el VPOC cotice por debajo de esta. Eso sería mi primera señal de alarma. Pero mientras yo vea que el perfil de esta semana está por encima de este o incluso de este, vamos a preponderar largos por mucho que nos cueste y por mucho que pensemos que esto es una farsa, que es el momento de vender. De momento tenemos que centrarnos, y creo que es la manera más objetiva, obviando pues todo tipo de indicadores, de etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se traslada el valor y si tiene aceptación o no. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, retuitead, comentad en YouTube cualquier duda que tengáis. Ya veis que estamos intentando simplificar el trading al máximo, enfocándonos al tema del valor y la rotación del valor, con perfiles semanales, con el perfil del composite, obviando un poco esa etiquetación perfecta, que para nosotros creo que es un consumo de tiempo un poco en vano. Creo que se puede leer el mercado de una manera mucho más visual y mucho más sencilla con todo este tema de los perfiles. Y os invito pues a uniros a nuestra comunidad, una comunidad que no solo opera criptos, aunque Trading Crypto tenga el nombre el que tiene, sino abordamos todo tipo de activos, desde el petróleo, desde las bolsas, las criptomonedas, algunas acciones interesantes sueltas. Y agradeceros a todos vuestra participación y espero veros en un próximo vídeo. Saludos.